Trump, en la práctica, aceptó las condiciones de Irán. Netanyahu se ha colocado a sí mismo en una situación terrible. Los misiles iraníes estaban listos para ser lanzados. Si Netanyahu obedece a Trump, pierde. Si no lo obedece, humilla a Trump. Irán no reabrirá el estrecho de Hormuz a menos que la otra parte cumpla sus compromisos. No confiamos en Trump. No creo que nadie en este planeta confíe en él. Si Trump cumple, nosotros ganamos. Si no cumple, también ganamos. Pero todavía quedan dos preguntas clave. ¿Qué obtuvo exactamente Irán de Estados Unidos? ¿Y por qué, según Marandi, el ataque israelí contra Beirut obligó a Trump a retroceder? Escuchen la respuesta completa a continuación. En esta conversación, Daniel Davis habla con el profesor Mohamed Marandi sobre el supuesto acuerdo anunciado por Trump, las condiciones de Irán, el futuro del estrecho de Hormuz, el papel de Netanyahu, el Líbano, las sanciones y la posibilidad de que la guerra vuelva a estallar. Primera parte, la gran afirmación. ¿Trump retrocedió? Profesor, desde la perspectiva iraní, ¿qué está ocurriendo? ¿Existe realmente un acuerdo? ¿Y ese plan de 14 puntos publicado por la agencia MER es el texto verdadero? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Aquí son las 2:41 de la madrugada, así que espero estar completamente despierto. Lo que ocurrió, en resumen, fue esto. Hasta hace unas semanas había avances. Después, Trump añadió nuevas exigencias y todo se detuvo. Luego, el régimen israelí volvió a bombardear Beirut e Irán respondió. La marina de Trump también atacó a Irán varias veces e Irán respondió. Después, llegó un mensaje que decía que los estadounidenses habían retirado esas exigencias excesivas. Así que volvimos al punto en el que estábamos unas semanas antes. Pero esta vez, a diferencia de lo que dijo Trump y a diferencia de lo que dijo el primer ministro de Pakistán, no había ningún acuerdo ni ayer ni hoy. La situación seguía bloqueada. Entonces Netanyahu, en un acto de completa estupidez, volvió a atacar Beirut. ¿Otra vez Beirut? Exactamente. E Irán dijo, vamos a responder. Trump estaba desesperado por evitar que eso ocurriera. En mi opinión, la razón principal era la crisis económica y la crisis energética que se aproximan. Trump no quería que Irán atacara porque eso podía abrir otra etapa larga de estancamiento. Irán detuvo las negociaciones y dijo que atacaría a Israel. Después, los estadounidenses, en la práctica, aceptaron las condiciones de Irán. Es decir, el bloqueo se rompió porque Trump retrocedió en esos puntos. Segunda parte, la trampa de Netanyahu. Si obedece, pierde. Si desobedece, humilla a Trump. El régimen israelí debe poner fin a la ocupación y detener la guerra en el Líbano, y por supuesto, en todos los frentes, incluida Gaza. Pero el Líbano se menciona de manera específica. Israel debe poner fin a la ocupación del Líbano. El bloqueo contra los puertos iraníes también debe terminar inmediatamente. Irán, por su parte, empezará a reabrir el estrecho de Hormuz a partir del viernes, pero lo que Israel y Trump deben hacerlo ahora. Si Netanyahu no cumple sus compromisos, el estrecho de Hormuz no se abrirá. Con su acción en Beirut, Netanyahu se puso a sí mismo en una situación muy difícil. Con ese asesinato, además del genocidio que continúa, obligó a Trump a hacer concesiones clave. Ahora, Netanyahu tiene dos opciones: obedecer a Trump, terminar la ocupación y la matanza y aceptar la derrota, o desobedecer a Trump, humillarlo y prolongar la crisis económica y energética, porque Irán no abrirá el estrecho de Hormuz mientras la otra parte no cumpla sus compromisos. Entonces, ¿la esencia del texto es lo mismo que usted venía mencionando en las últimas semanas? Sí, en términos generales es eso: el fin del bloqueo, el fin de las guerras, el fin de la ocupación del Líbano y la emisión de exenciones para las sanciones relacionadas con la energía iraní. La diferencia es que, en lugar de que este proceso comience dentro de un mes, empieza ahora. Tercera parte. Los misiles iraníes estaban listos para ser lanzados. Israel, sabiendo lo sensible que esto es para Irán, atacó a Hezbollah en el norte de Beirut y emitió órdenes de evacuación para otras 29 zonas del sur del Líbano. Eso parece claramente una continuación de la guerra. Mi impresión era que Irán tenía intención de responder. Ahora usted dice que Irán, por el momento, no responderá. ¿Esa contención se mantendrá? No.
No, ya hemos golpeado al régimen israelí y estábamos preparados para golpearlo de nuevo. Los misiles iraníes estaban siendo preparados para el lanzamiento. Solo porque Trump aceptó que los israelíes se retiraran, pusieran fin a la ocupación y detuvieran la matanza, Irán dijo, esto es mejor que atacar, que ellos respondan, que después continúe el bombardeo del Líbano y que nosotros tengamos que volver a responder. En cualquier intercambio tendremos la ventaja, no hay ninguna duda. Lo demostramos en la guerra de 12 días y también lo demostramos hace unos días. Pero ahora que Trump aceptó que el régimen israelí ponga fin a la ocupación y deje de matar gente, eso es una victoria mayor. Pero si Netanyahu desobedece, nosotros tampoco cumpliremos nuestros compromisos y tendremos que castigar al régimen. En mi opinión, en cualquier caso, esto es catastrófico para Netanyahu y también es muy malo para Trump. Cuarta parte. El estrecho de Hormuz. ¿El control queda en manos de Irán? Uno de los puntos más importantes de este texto es la reapertura del estrecho de Hormuz bajo arreglos iraníes. Trump había dicho que Irán no tendría el control, que no habría peajes, que no se cobraría ninguna tarifa y que el estrecho estaría completamente abierto. Pero este texto dice que la reapertura se hará bajo arreglos iraníes. El problema está precisamente ahí. ¿Qué significa arreglos? ¿Quién los define? Lo que yo sé es que Irán mantendrá el control del estrecho de Hormuz y cobrará tarifas a los barcos. Quizá no se llamen peajes, porque eso podría crear problemas desde el punto de vista del derecho internacional. Así que se presentarán como tarifas por seguro, seguridad y protección ambiental. Pero en la práctica será lo mismo, solo con otro nombre. ¿Hasta dónde usted sabe? ¿Trump aceptó esto? ¿Firmó un documento o está por firmarlo? Sí. Pero no confiamos en Trump, no confiamos en el régimen de Trump. No creo que nadie en este planeta confíe en él. Ni siquiera creo que el pueblo estadounidense confíe en él. Por eso no estamos elevando nuestras expectativas. Pero si él no cumple, nosotros ganamos. Si cumple, también ganamos. En cualquier caso, su retirada será recordada en la historia, y la obediencia o la desobediencia de Netanyahu también serán recordadas. Quinta parte. Los fondos iraníes bloqueados. $12,000 millones por adelantado. Otro punto que aparece en el texto es algo que Trump rechazó claramente hace apenas unos días. Le preguntaron si liberaría dinero por adelantado, si desbloquearía fondos congelados o aliviaría las sanciones. Él dijo, no, absolutamente no. Si después se comportan bien, tal vez. Pero según el texto que vimos, $12,000 millones de un total de $24,000 millones deben liberarse por adelantado, y los otros $12,000 millones durante el periodo de 60 días. ¿Eso forma parte del acuerdo? Sí, aunque no conozco todos los detalles, porque esto pertenece a las últimas horas. Pero lo que sé es que Irán recibirá alrededor de $12,000 millones al comienzo. Ese dinero es de Irán, es dinero que fue robado y confiscado. En última instancia, durante este periodo deben devolverse todos los activos iraníes, que suman alrededor de 24 o 25,000 millones de dólares. ¿Y qué sabes sobre la cláusula de $300,000 millones para costos de reconstrucción, es decir, algo parecido a reparaciones? No conozco los detalles de esa cláusula. Sexta parte. Las principales condiciones de Irán en el supuesto texto del acuerdo. Según el texto publicado, el primer punto es el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, con una mención explícita al Líbano. Este punto es muy importante porque Israel atacó hoy al Líbano y emitió órdenes de evacuación para otras 29 zonas del sur del Líbano. Eso significa que, aparentemente, Israel no tiene intención de detenerse. Si no ocurre algo serio antes del 19 de junio, no habrá acuerdo, porque para la parte iraní, este es el punto número 1, y hay una razón para que sea el punto número 1. El segundo punto es el compromiso de Estados Unidos de no interferir en los asuntos internos de Irán y de respetar la soberanía del país. Otro punto es el levantamiento completo del bloqueo naval en un plazo de 30 días. Después aparece el compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de los alrededores de Irán. Este punto necesita interpretación. ¿Significa una retirada de toda la región? Es decir, ¿de todas las bases que Estados Unidos tiene alrededor de Irán? ¿O solo de algunas bases más cercanas? Después se plantea la suspensión de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní, los ingresos petroleros,
los productos petroquímicos y sus derivados. Esta era una de las principales demandas de Irán. Otro punto son 60 días de negociaciones para llegar a un acuerdo final. Esto es importante. En el mejor de los casos, este acuerdo es solo un acuerdo para llegar a la primera fase. Todos los asuntos difíciles vendrían después, en una segunda fase. Sobre el programa nuclear, el enriquecimiento, el material al 60% y estos temas, todavía no hay nada definitivo. Irán solo reafirma su compromiso, bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, de no fabricar armas nucleares. Pero ese es el punto más fácil para Irán, porque Irán siempre ha dicho eso. Durante el periodo de negociaciones finales, Estados Unidos se compromete a no enviar nuevas fuerzas a la región y a no imponer nuevas sanciones. Además, deben liberarse $24.000 millones de los fondos iraníes bloqueados. La mitad, es decir, $12.000 millones, debe quedar disponible para Irán antes del inicio de las negociaciones. Y hay un punto muy importante. Según este texto, el programa de misiles de Irán y el apoyo a los grupos de resistencia quedan definitivamente fuera de la agenda. Séptima parte. ¿Estados Unidos debe retirar sus fuerzas de los alrededores de Irán? Hay un punto muy importante en el texto del que no habíamos hablado antes. El compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de los alrededores de Irán. ¿Trump aceptó ese punto? No conozco todos los detalles, porque aquí son las 2:46 de la madrugada y nadie contesta el teléfono. Pero lo que me han informado es esto. A diferencia de lo que se decía en los medios, no había ningún acuerdo ni ayer ni hoy. Las negociaciones realmente terminaron hace menos de 2 horas. Había diferencias serias entre Irán y Estados Unidos. Hoy, cuando hablé con algunas personas, también me decían que no estaba claro cómo iba a desarrollarse esto, pero lo que hizo Netanyahu obligó a Trump a retroceder en esos puntos. Por supuesto, eso no significa que el acuerdo vaya a implementarse con seguridad. No lo sabemos. Su aplicación depende de Trump y especialmente de Netanyahu. Netanyahu está en una posición muy mala. Si obedece a Trump y cumple sus compromisos, será una derrota catastrófica. Si desobedece a Trump y no cumple sus compromisos, humilla a Trump e Irán tampoco cumplirá los suyos. Octava parte. Daniel Davis. Si este texto es real, Estados Unidos fue derrotado. Esta es realmente una situación extraordinaria. El 27 de febrero, Irán estaba en una posición estratégica más débil. Pero ahora, si incluso una parte de este texto se implementa, todo se habrá invertido. Personalmente, sigo siendo profundamente escéptico de que este acuerdo llegue a firmarse el viernes. Hay muchas formas en que todo puede salir mal. Si estos términos se publican, Trump enfrentará una enorme presión de sus propios seguidores. ¿Cómo te rendiste ante Irán? ¿Cómo entregaste estas concesiones? ¿Cómo ganó Irán? No sé cómo puede retroceder de todo lo que dijo antes. Pero hay que recordar que el tiempo corre. La crisis económica y la crisis energética se acercan. Última pregunta. ¿Es justo decir que, desde la perspectiva iraní, si Trump firma, perfecto, y si no firma, Irán seguirá luchando y resistiendo hasta que la presión económica obligue a la otra parte? Exactamente. Novena parte. Las amenazas iniciales de Trump y un resultado que terminó al revés. Comparemos lo que Trump decía al comienzo de la guerra con lo que hoy aparece sobre la mesa. Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística. Será totalmente destruida. Vamos a aniquilar su marina. Vamos a garantizar que los grupos terroristas proxy de la región ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo, ni atacar a nuestras fuerzas. Y vamos a garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear. A los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las Fuerzas Armadas y a toda la policía, les digo esta noche, deben deponer sus armas y recibir inmunidad completa, o de lo contrario, enfrentar una muerte segura. Eso basta. Él dijo que si no entregaban las armas, enfrentarían una muerte segura. Dijo que obtendría todo. Pero nada de eso ocurrió. Ahora, varios meses después, está tratando de terminar esta guerra porque el costo para Estados Unidos ha sido enorme. 3 estadounidenses muertos, 400 heridos,
20 bases dañadas o destruidas. Ahora Estados Unidos podría verse obligado a salir de la región, liberar $24,000 millones en activos congelados y quizá incluso pagar $300,000 millones para reconstrucción, es decir, algo parecido a reparaciones. Si estos términos son reales, nadie puede negar que Estados Unidos fue derrotado, por mucho que Trump intente presentar la situación de otra manera. 10ª parte. La gran duda. ¿El acuerdo realmente se firmará? Estoy realmente preocupado por las posibilidades de que este acuerdo llegue a concretarse. Hasta este momento, no se ha publicado ningún término por parte del gobierno estadounidense ni por fuentes occidentales como The Washington Post o The New York Times. Lo único que apareció fue el mensaje de Trump en Truth Social, que básicamente hablaba de lo grandioso que es él y de que él hizo todo esto. Pero no se publicaron términos. Por lo tanto, nadie puede evaluar si este acuerdo es bueno para Estados Unidos o no. El vicepresidente también habló solamente de un futuro maravilloso, pero no dijo qué debe hacer exactamente Irán. Según el texto que vimos, casi todas las concesiones van hacia Irán. Irán recibe sus activos congelados, algo que quizá nunca habría recibido si Estados Unidos no hubiera entrado en la guerra. Irán pone sobre la mesa la reconstrucción y las reparaciones, algo que no habría estado ahí sin la guerra. Irán mantiene el control del estrecho de Hormuz, algo que antes de la guerra ni siquiera se planteaba de esta manera. Y si Trump no acepta todo esto, él mismo queda en violación del acuerdo, y como consecuencia, Irán tampoco cumplirá sus compromisos. El asunto principal sigue siendo el Líbano. ¿Realmente Benjamin Netanyahu se rendirá, detendrá la guerra, regresará a casa y se retirará? Me parece muy difícil. Si lo hace, me sorprendería enormemente. Por supuesto, por el bien del pueblo libanés, espero que lo haga. Pero habrá que esperar. Por ahora, no estoy entre quienes se emocionan con este acuerdo. Hay muchas cosas que pueden salir mal, y la mayoría están dentro de Estados Unidos. No sé cómo Trump va a vender esto internamente como una victoria. Pero si este es realmente el plan para salir de la guerra, si es eso lo que está ocurriendo, entonces es algo positivo. Si realmente pone fin a la guerra, habrá que decir, ¡felicitaciones! Pero si estos términos son reales, esto representa una gran retirada para Trump y un cambio enorme en la ecuación entre Irán, Estados Unidos e Israel. Irán le ha informado a Pakistán que posee armas nucleares. Si la escalada continúa, Irán mostrará su arma nuclear. Irán ya no busca un acuerdo como el JCPOA. Ese expediente está muerto. Trump cambió de repente su tono sobre Irán. Pregúntense por qué. Estados Unidos subestimó gravemente la verdadera capacidad misilística de Irán. Y si Irán realmente tiene armas nucleares, este podría ser el error más catastrófico de un presidente de Estados Unidos. Pero todavía quedan dos preguntas importantes. Según las fuentes de esta noticia, ¿cómo llegó Irán a poseer armas nucleares y cuántas bombas podría tener? ¿Y por qué los pakistaníes dicen que un nuevo acuerdo entre Teherán y Washington podría estar en camino? Escuchen la respuesta completa a estas dos preguntas a continuación. El invitado de esta conversación es Larry Johnson, analista de seguridad y exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos. Parte 1. La afirmación impactante sobre la capacidad nuclear de Irán. Quiero volver otra vez a la misma historia de la que hemos hablado en los últimos días. Es decir, el tema de las armas nucleares y la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares. Justo ahora estaba hablando con Pepe sobre este asunto. Él me dijo el nombre de la fuente. No estoy bromeando, lo hablamos en vivo. La fuente es conocida. Lo que yo entiendo es que la exigencia de los iraníes, antes que nada, es esta: que ya no haya negociaciones nucleares. Ellos ya no quieren hablar sobre el programa nuclear, ¿correcto? Correcto. Ese expediente está muerto. En su forma más simple, ellos ya no quieren un acuerdo sobre el programa nuclear. Ningún acuerdo nuclear. Nada parecido al JCPOA. Y si la tensión escala, ellos mostrarán el arma nuclear. Esa es la forma más sencilla de expresar el asunto. Y recuerda, esto no es solo lo que dice la fuente pakistaní. Los iraníes lo dijeron y Estados Unidos interceptó esa conversación.
Creo que también hablamos de eso anoche. Después de nuestra conversación anterior, confirmé que esa llamada se había realizado por una línea no segura. Sí, Y creo que fue una elección deliberada por parte de Irán y Pakistán, porque querían asegurarse de que Estados Unidos escuchara esas palabras, sin que ellos mismos tuvieran que decirle directamente a Estados Unidos lo que se había dicho. De esa manera, Washington entendía qué se decía realmente entre ellos cuando Estados Unidos no estaba en la sala. en nuestras últimas conversaciones hablamos de lo que dijeron las fuentes. Ahora quiero pedirte que vayas un poco más allá de la fuente y que, basándote en las personas con las que has hablado, hagas una estimación. ¿De dónde crees que Irán obtuvo esa arma? ¿Cuántas ojivas podría tener? Y sé que también hay distintos niveles de armas nucleares. Algunas son más pequeñas y tienen un efecto más limitado. Algo que quizás se llamaría arma nuclear táctica. Sí, lo que se llama un arma nuclear táctica, aunque yo considero que ese concepto es un poco absurdo. No es como si estuviéramos hablando de una explosión pequeña. Incluso eso es más grande que lo que explotó en Hiroshima y Nagasaki. Y no creo que encuentres a alguien en Hiroshima o Nagasaki que diga, eso fue solo una pequeña explosión. Entonces, ¿cuál es tu estimación? ¿De dónde la obtuvieron y cuántas ojivas tienen? Sé que esto ya es tu estimación, más allá de la fuente. En mi opinión, Irán recibió orientación y ayuda para construirla, pero tenía por sí mismo toda la capacidad de ingeniería necesaria. Puede que haya pedido y recibido cierta cantidad de uranio altamente enriquecido, más de lo que tenía por su cuenta, pero creo que tienen al menos 3, porque entienden que deben hacer una demostración. Ahora, expliquemos cómo se haría esa demostración. Informarían a Estados Unidos, y sé que Estados Unidos también informaría a Israel, que por ejemplo, a las 11 de la mañana, hora de Teherán, el 28 de junio, vamos a detonar un arma nuclear. Esa explosión sería subterránea, no en la superficie. Es decir, ¿anunciarían la hora y una ubicación aproximada? Sí, darían unas coordenadas generales y cuando se produzca la explosión generará ondas sísmicas. De esa manera, Estados Unidos entenderá que nadie puede predecir una onda sísmica exactamente en una hora determinada. Esa es una forma de confirmar que sí, detonaron un arma nuclear o detonaron algo que fue capaz de producir una onda sísmica registrada en todo el mundo. Y lo que probablemente veríamos sería un informe parecido a un terremoto en el oeste de Irán, o algo similar. Sí, Ahora, si en los próximos días realmente ocurre un terremoto, ¿a qué conclusión llegará todo el mundo? Incluso si es un terremoto natural, sería el peor momento posible para un terremoto. en los últimos 6 meses ha habido varios terremotos sobre los que algunas personas especularon y dijeron que quizá no eran terremotos, que quizá eran terremotos provocados por el ser humano. Parte 2. La fatwa nuclear y la lógica de disuasión de Irán. Tengo otra pregunta. Antes te pregunté si era posible que Irán hubiera hecho esa llamada solo como un farol, para enviar una amenaza o crear disuasión. Hablamos de eso. Pero se me ocurrió otra cosa. La fatwa. Si ellos realmente tienen armas nucleares, ¿no tendrían que anular la fatwa antes de construir o desarrollar armas nucleares? ¿O crees que, en estas circunstancias, podrían hacer una excepción? ¿O quizá el líder de Irán la anuló, pero no lo anunció públicamente? No soy especialista en teología chiita, así que mi opinión es que no creo necesariamente que estén obligados a hacerlo públicamente. O, si se hizo, quizá fue de forma privada dentro de la Guardia Revolucionaria y en el sector político. Varios de nosotros, entre ellos Ted Postol y John Mearsheimer, hemos dicho que lo lógico para Irán después del ataque del 28 de febrero sería avanzar hacia la posesión de armas nucleares, para decir, ya no van a volver a atacarnos de esa manera, porque la próxima vez habrá consecuencias mucho mayores. Sí, la mayoría de la gente está de acuerdo con eso. La Agencia Internacional de Energía Atómica también lo ha dicho públicamente. Bloomberg lo informó ayer, y creo que también hablamos de eso ayer. Irán ahora tiene más motivación que nunca para fabricar armas nucleares.
Creo que incluso existe una forma en la que el ayatolá podría mantenerse coherente con la teología islámica y al mismo tiempo decir que la construcción de armas nucleares está permitida, en el sentido de que construiremos armas nucleares que solo se usarán contra objetivos militares, no contra civiles ni no combatientes. Por ejemplo, solo contra bases militares o instalaciones nucleares como Natanz o algo parecido. No contra ciudades, no contra Haifa, no contra Tel Aviv, no contra Jerusalén. De esa forma, desde su punto de vista, se podría decir que sigue siendo compatible con el principio teológico, porque el principio es que no se deben usar armas nucleares de una manera que mate civiles. Algo que Estados Unidos hizo exactamente en Hiroshima y Nagasaki. Parte 3. El posible acuerdo de Islamabad y las condiciones de Irán para Estados Unidos. Quiero preguntar sobre los acuerdos de Islamabad. ¿Qué información tienes sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo entre Irán y Estados Unidos? ¿Cómo sería ese acuerdo? De nuevo, debo subrayar que la fuente pakistaní está en una posición en la que puede saberlo. La expectativa de la alta dirigencia de Pakistán hasta el nivel de Shehbaz Sharif, el primer ministro, el ministro de Exteriores y el jefe del ejército, es que están al borde de un acuerdo que podría llevar a Donald Trump y a Pezeshkian a Islamabad para firmarlo. Ellos creen que esto podría ocurrir en los próximos 40 días, quizás incluso antes. Insisto, esto es lo que ellos creen. ¿En qué supuestos se basa esa creencia? En supuestos sobre la naturaleza del acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Uno de esos supuestos, o mejor dicho, una de las exigencias, es que Trump contenga a Israel y obligue a Israel a salir del Líbano. Creo que Trump tiene suficiente influencia para hacerlo, pero no estoy seguro de que tenga la voluntad de hacerlo. Por supuesto, puedo estar completamente equivocado. Pero el tema del desarme de Hezbollah no va a ocurrir, porque en este acuerdo reciente, mediado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre el gobierno del Líbano e Israel, Hezbollah ni siquiera estuvo en la mesa. Lo siento, pero tienen que llevarlos a la mesa. Si quieren negociar el fin de esta situación, tienen que llevar a Hezbollah a la mesa de negociación. Porque Hezbollah en el Líbano es una fuerza militar más poderosa que el propio ejército libanés. Dijiste que en este acuerdo no habría nada sobre el programa nuclear, y sabemos que en el memorando de entendimiento, o al menos en lo que yo supongo que se planteará como el acuerdo de Islamabad, el tema nuclear sería algo parecido a un memorando de entendimiento. Déjame añadir aquí un punto importante. Si Estados Unidos detiene los ataques, entonces existe la posibilidad de hablar sobre temas nucleares. El punto clave es este. Si Estados Unidos continúa con esos ataques, si permite que los ataques en el Líbano continúen, el tema nuclear queda completamente fuera de la mesa. Ni siquiera hablarán de eso. Pero si Estados Unidos detiene sus ataques, levanta el bloqueo y contiene a Israel, Irán dirá: muy bien, hablemos. Creo que esta distinción es muy importante. Así que la posibilidad de negociar todavía no ha desaparecido por completo, pero Irán ha planteado exigencias muy claras. Si quieren que se instale la mesa de negociación, esas condiciones deben cumplirse. Supongo que la liberación de activos y el levantamiento de sanciones también serían necesarios para cualquier concesión nuclear. Mi interpretación de lo que dicen los pakistaníes es que afirman haber obtenido de Estados Unidos e Irán un acuerdo en el que Irán no insistirá en que se liberen todos sus activos. En cambio, Irán recibirá dinero de los barcos que atraviesen el estrecho de Hormuz como una especie de compensación, y Estados Unidos aceptará eso y luego observará si Irán cumple su parte al dejar de lado el arma nuclear o el uranio nuclear. Ahora ya estamos hablando del arma nuclear en sí. Sí. Y el punto importante del que también hablamos anoche es que Robert Barnes confirmó que al menos en lo que respecta al gobierno de Trump, ellos creen completamente lo que Pezeshkian le dijo a Sharif y que luego Dar transmitió a Marco Rubio. Trump lo ha creído.
Y por eso hemos visto un cambio tan notable en sus mensajes sociales sobre Irán. Parte 4. ¿Por qué cambió de repente el tono de Trump? Ahora Trump aparentemente se ha vuelto muy cordial con la parte iraní. ¿Lo escuchaste? Sí, incluso dicen que tienen algo en común. Ninguno de los dos bebe alcohol. Así que no se van a sentar juntos a vaciar una botella de whisky escocés. Le preguntaron a Trump. La operación Epic Fury mató al padre, la esposa y el hijo de Mashabakam. Trump dijo, no soy la persona más querida por él, pero probablemente es un tipo profesional. Tiene muy buena reputación en algunos círculos. Claro, algunos dicen que es malo, pero sobre mí también mucha gente dice cosas malas, que por supuesto son completamente falsas. Después, en una declaración aparte dijo, no quiero reunirme con el ayatolá, pero si me reúno con él, sería un honor. Si llegamos a un acuerdo, puede que me reúna con él. Lo trataré con respeto. ¿Qué pasó con aquellas palabras en las que decían que era homosexual y con todos esos insultos que hacía Trump? Ya no lo insulta. Ahora la pregunta es, ¿por qué Trump cambió su tono? Pregúntenselo. Te lo estoy preguntando a ti. Tú tienes que responder. Yo estoy haciendo la entrevista. Desde mi punto de vista, hay 1.000.000 de razones. Todo está yendo muy mal. Existe la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares. Irán tiene uranio enriquecido que está bajo tierra, y Estados Unidos no puede confiscarlo. Irán tiene la capacidad de golpear bases estadounidenses. Hace 2 días también demostró qué daño puede causar con una cantidad limitada de misiles. Sí. La economía mundial se ve afectada. Irán controla el estrecho de Hormuz. Cuando comenzó esta guerra, si me hubieras dicho que Estados Unidos no podía derrotar militarmente a Irán, o que las bases estadounidenses serían destruidas y devastadas, te habría tomado en serio. Pero con la imagen mental que tenía del ejército estadounidense, todavía pensaba que Estados Unidos era el hegemón de la región. Un presupuesto militar enorme, portaaviones, una imagen de poder construida durante décadas. Yo sabía que Irán ganaría estratégicamente, pero no esperaba que Irán conservara tantas capacidades y causara semejante daño a las bases estadounidenses. Para mí, ese fue el mayor shock. Así que sí, esto incluso supera el peor escenario que imaginaba para Trump en los primeros días de la guerra. No creo que tenga opción. Y si Irán realmente tiene armas nucleares, probablemente sea el error más catastrófico de cualquier presidente de Estados Unidos en la historia. Parte 5. El error de inteligencia de Estados Unidos e Israel sobre Irán. No está mal recordarlo, no quiero presumir, pero lo bueno de Internet es que cuando dices algo, queda ahí, y la gente puede volver y verlo. Desde el principio, yo decía que Occidente había subestimado gravemente la capacidad de misiles balísticos de Irán. Irán estaba en una posición mucho más fuerte de lo que Occidente imaginaba. La capacidad de Irán para dañar a Estados Unidos era considerable. Muchos decían lo contrario. Sí, y no es porque yo tenga una visión extraordinaria o sea muy inteligente. Simplemente puedo sumar y restar y sé cómo recopilamos inteligencia. La última vez que lo revisé, y aquí no estoy revelando información clasificada, realmente no teníamos la capacidad de atravesar la Tierra y ver dentro de una estructura enterrada a 800 metros bajo tierra y saber qué hay allí, qué hacen o cuántos misiles tienen. No tenemos esa capacidad. La única forma es tener una fuente humana, alguien desde dentro que pueda caminar, tomar fotografías, contar, salir y decir, existe esta cantidad de misiles. O alguien que trabaje en la fábrica de producción de misiles balísticos y te diga la verdadera tasa de producción. Hasta donde yo sé, no teníamos esa información. Yo imaginaba que quizás también se podría saber mediante la interceptación de comunicaciones. Es decir, los iraníes transmiten esa información entre ellos, dentro del ejército. ¿Los servicios de inteligencia no podrían interceptar esas comunicaciones? Dudo que Irán realmente hable sobre este tema de una manera que pueda ser interceptada. Entonces, ¿crees que también habíamos exagerado demasiado la capacidad de inteligencia de Estados Unidos? Sí, muchísimo. Entonces, o exageramos demasiado la capacidad de inteligencia de Estados Unidos y del Mossad,
o la inteligencia le mintió a Trump y lo arrastró a la guerra con información falsa. ¿Cuál es más probable? No. Las cosas no ocurren de esa manera. Pueden presentar un análisis muy malo y no advertir correctamente. Por ejemplo, pueden decir que nuestra estimación de la capacidad misilística de Irán se basa en cosas que hemos observado. Pero debemos tener en cuenta que si Irán está fabricando esos misiles bajo tierra, no tenemos forma de saber con precisión la cantidad de producción. Por lo tanto, lo que ofrecemos es nuestra mejor estimación, pero la cifra real puede ser mucho mayor. Desde el principio yo creí que la cifra real era mucho mayor. Nuestra comunidad de inteligencia ha sido constante en una cosa. Ha subestimado gravemente la capacidad misilística de Rusia, la capacidad de drones de Rusia y también la capacidad de Irán. Parte 6. Hezbollah, Líbano y la presión de Trump sobre Israel. Ahora pasemos al Líbano. ¿Qué crees que ocurrirá allí? Se ha planteado un alto el fuego, pero Hezbollah ha dicho que no lo aceptará mientras Israel no salga del territorio libanés. Y, honestamente, parece una exigencia completamente lógica. Los iraníes también dicen que deben respetarse los derechos de Hezbollah, que apoyan a Hezbollah y que Israel debe salir del territorio libanés. Algunos funcionarios iraníes también han dicho que quizás sea necesario golpear otra vez a Israel para darle una lección. Los bombardeos todavía continúan entre ambos lados. ¿Habrá finalmente un alto el fuego con mediación estadounidense o será una guerra permanente? No será una guerra permanente, pero continuará hasta que Israel finalmente llegue a la conclusión de que le conviene retirarse y detener esta locura. El problema hasta ahora ha sido que Israel está fuera de control. La razón es el dominio de este grupo muy conservador y de extrema derecha, de sionistas extremistas, personas como Ben Gvir y Smotrich. Israel debe soportar mucho más dolor hasta que finalmente llegue al punto de decir, esta estrategia no funciona, tenemos que considerar otra opción. Ben Gvir, tu amigo, ha dicho que el alto el fuego en el Líbano es un grave error y el resultado de fantasías de asesores que llevan al primer ministro a tomar decisiones equivocadas. Dice que Hezbollah no se ha retirado de las zonas al sur del Litani, que el ejército libanés no tiene capacidad para ejecutar la evacuación, que el gobierno libanés es socio de Hezbollah, que hay ministros de Hezbollah en ese gobierno y que familiares de miembros de Hezbollah sirven en el ejército libanés. Dice que, en la práctica, Hezbollah solo será más fuerte y que Israel, en lugar de derrotarlo, acepta su existencia. Luego dice que el primer ministro debería haberle dicho a Trump, «Los queremos y les estamos agradecidos, pero Israel es un país independiente y soberano, y no puede aceptar el fortalecimiento de organizaciones terroristas en sus fronteras». ¿Qué te dice eso? ¿Quieres que te diga qué me dice? Me dice que Trump ha planteado exigencias muy serias a Israel. Básicamente les ha dicho que terminen con esta tontería. Exactamente, 100%. Y parece que ha acompañado esa exigencia con presión real. Ben Gvir dice que somos un país independiente. Muy bien, entonces háganlo ustedes mismos, sin nuestro dinero, sin nuestras armas. Si Israel quiere ser independiente, excelente, que sea independiente, que vaya y haga lo suyo, pero que no lo haga con nuestro dinero, que no lo haga con nuestros recursos. Pero esto me muestra la presión política que Netanyahu está soportando. Él necesita esta guerra. Después del resultado de la guerra con Irán, la situación en Gaza y la presión interna necesita un logro. Sí, pero también podemos aprender de nuestra propia vida personal. Si quieres ser independiente, tienes que separarte de tus padres para que ellos no paguen tus gastos. Si todavía vives en una relación desigual, eso tiene un costo. El problema de los israelíes es que se comportan como niños mimados. Creen que tienen derecho a todo y que Estados Unidos debe darles todo. Pero Estados Unidos no tiene ninguna obligación. Si quieren actuar por su cuenta, que actúen. Pero la realidad es que Estados Unidos ha gastado enormes recursos una y otra vez para salvar a Israel. Ellos están saliendo de casa, pero de una manera inteligente. Dejan la casa de sus padres, pero hackean su cuenta bancaria y también se llevan la tarjeta de crédito. En este caso me refiero al acceso a la Ley de Autorización de Defensa Nacional
y a la integración de partes del ejército israelí con el ejército estadounidense. Exactamente. Lamentablemente, yo en ese entonces no tenía tarjeta de crédito. Parte 7. Las amenazas de Irán contra Israel y los países del Golfo. Esta también es una declaración de un funcionario iraní. Dice, desde mi punto de vista, un bloqueo marítimo es como una guerra. Trump a veces usa fuegos artificiales para presionar a Irán, pero nosotros respondemos. Si los sionistas hubieran atacado los suburbios de Beirut, habríamos lanzado misiles sobre los territorios ocupados del norte con una intensidad varias veces mayor que la de la guerra de 40 días. Hoy escuché de una fuente que los estadounidenses vieron, a través de sus satélites, que Irán había movido una capacidad de fuego considerable para cumplir su amenaza y atacar a Israel. Es decir, no era un farol. Irán iba muy en serio y había colocado sus lanzadores de misiles en posición. Sí, Trump llama a Netanyahu, y esto encaja con esa misma narrativa. Ese mismo funcionario iraní dijo, si hoy no defendemos a nuestros aliados, mañana nadie vendrá a ayudarnos. Tenemos la mano en el gatillo. El emir de Qatar y el príncipe heredero saudí se han ajustado a las realidades. Pero Emiratos, Bahrein y Kuwait todavía creen que el poder de Estados Unidos seguirá siendo el de antes. No deben pensar que, si continúan por este camino, los dejaremos tranquilos después de la guerra. Esa es una frase muy aterradora para cualquier país del Golfo. pero es una frase real. También dijo, quizá venga otra bofetada para que Israel y Estados Unidos se sienten en su lugar. Ahora lo interesante es que Trump habla como diplomático, y esta vez son los iraníes quienes amenazan e insultan. Sí, pero no creo que los iraníes estén haciendo esto como un espectáculo político. Creo que van completamente en serio. Están diciendo, estamos cansados. Ya no vamos a tolerar esta situación. Parte 8. Irán y Emiratos. Acusación de uso del territorio y del espacio aéreo emiratí. Se ha publicado una declaración de Irán que dice, lamentablemente, en la guerra reciente existen muchas pruebas de que Estados Unidos y el régimen sionista utilizaron el espacio aéreo y el territorio de Emiratos contra nosotros. Tenemos documentos y pruebas que muestran que Emiratos participó personalmente en algunas operaciones militares contra Irán. La razón principal del deterioro actual de las relaciones con Emiratos es la presencia del agente israelí y las estrechas relaciones políticas, comerciales y económicas de este país con Tel Aviv. Si Emiratos hubiera seguido una política diferente, como otros países del Golfo, ahora tendríamos relaciones mucho mejores con ese país. Sí, Irán habla con total claridad. No hay ninguna sorpresa. Tal vez debería proponerme como mediador entre Irán y Emiratos, porque creo que estos dos países pueden comerciar entre ellos como antes, y no hay ninguna razón para que no lo hagan. No tiene sentido. Los países del Golfo tienen que encontrar una forma de coexistir con Irán. Ese es el punto al que termina llegando todo esto. Pero, ¿cuál es el problema de los árabes del Golfo? El problema de los árabes del Golfo es que a veces se comportan como un grupo de chicas de secundaria que están peleando constantemente entre ellas. En un periodo, los saudíes y los emiratíes estaban molestos con Qatar e Irán acudió a ayudar a Qatar. Luego, en otro periodo, los saudíes se molestaron con los emiratíes e incluso amenazaron con una guerra y al mismo tiempo establecieron una mejor relación con Qatar. Por eso digo que estos comportamientos se parecen a los de adolescentes que pelean sin razón. Estos países del Golfo fingen que quieren ser grandes potencias y actores principales, pero a veces se comportan como adolescentes. Parte 9. Alertas de seguridad de Estados Unidos en la región. ¿Señal de guerra o precaución habitual? El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Consulares han pedido a los ciudadanos estadounidenses en Asia Occidental que actúen con mayor cautela, porque existe la posibilidad de hostilidades, y el entorno de seguridad es complejo y puede cambiar rápidamente. Bahrein, Israel, Cisjordania, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos están en nivel 3. Reconsiderar el viaje. Irán, Irak, Líbano, Siria, Gaza y Yemen están en nivel 4. No viajar.
La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén también emitió una alerta de seguridad y pidió a los ciudadanos estadounidenses que tengan más precaución en toda Asia Occidental. ¿Estas alertas son normales o son señal de algo más importante? Conozco este tema de cerca. Su origen se remonta al atentado contra el Pan Am 103. Después de ese atentado, surgieron versiones de que el gobierno de Estados Unidos tenía información interna, que sabía que algo así iba a ocurrir, que advirtió a su propio personal que no subiera al avión, pero no advirtió a otros estadounidenses. En una situación así, el problema es, ¿cuándo debes advertir a los estadounidenses? Si tienes información confiable y puedes impedir un acto terrorista o violento, no necesariamente la haces pública porque puedes impedirlo. Pero esos casos tal vez ocurren en 1 o 2% de las veces. Si tienes información y no estás seguro de poder impedir lo que va a ocurrir, tienes la obligación de advertir. En este caso, la alerta no dice, salgan de Jerusalén lo antes posible. Si el mensaje fuera ese, entenderíamos que estamos al borde de un conflicto militar real. Pero esta alerta solo dice, tengan cuidado. Yo la llamo una advertencia de tengan cuidado allá afuera. O sea, como el letrero de cuidado piso mojado en un supermercado, varias horas después de que el agua ya se secó. Más o menos. Pero a veces, cuando estas alertas se publican antes de una guerra, ¿no hacen imposible un ataque sorpresa? Cuando todos los ciudadanos salen, el enemigo no se da cuenta. A veces, las alertas se emiten cuando no son necesarias. A veces, ni siquiera es una alerta oficial. Los servicios de inteligencia de otros países ven que los estadounidenses aparentemente se están preparando para algo. Entonces, cancelan vuelos o le dicen a la gente que no viaje. En la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, realizar un ataque sorpresa se ha vuelto muy difícil, pero no imposible. Como vimos el 28 de febrero. Parte 10. Resumen analítico para el público iraní. En esta conversación se presentó una imagen muy diferente del equilibrio de poder en la región. Según la versión de Larry Johnson, Irán ya no está solo en una posición defensiva. No se trata únicamente de un ataque o de una respuesta con misiles. Se trata de disuasión, capacidad subterránea, programa nuclear, estrecho de Hormuz, Hezbollah, Líbano e incluso el comportamiento de los países del Golfo. Él dice que Estados Unidos e Israel subestimaron la verdadera capacidad de Irán y que ese mismo error puede haber llevado a Trump a un punto en el que ahora se ve obligado a cambiar su tono. Irán está en una posición mucho más fuerte de lo que Occidente imaginaba. La capacidad de Irán para dañar a Estados Unidos era considerable. Estados Unidos no tiene la capacidad de ver lo que ocurre en las instalaciones profundas subterráneas de Irán. Y cuando no tienes esa información, tus estimaciones pueden estar completamente equivocadas. Por otro lado, el tema de Israel y el Líbano muestra que Washington quizá esté presionando a Netanyahu. Larry Johnson cree que las duras declaraciones de Ben-Gvir contra el alto el fuego en el Líbano son una señal de que Trump le ha dicho a Israel que debe detener este camino. Pero la pregunta principal es, ¿Trump realmente tiene la voluntad de contener a Israel? ¿O Israel, como siempre, habla de independencia mientras al mismo tiempo usa los recursos de Estados Unidos? Si Israel quiere ser independiente, excelente que sea independiente, pero sin nuestro dinero y sin nuestras armas. Estados Unidos ha gastado enormes recursos muchas veces para salvar a Israel. Al final, quizás el punto más importante de esta entrevista sea este. Irán, Estados Unidos e Israel han entrado en una etapa en la que las amenazas ya no son solo verbales. Irán dice que si los ataques continúan, la mesa de negociación nuclear se desmonta. Si Estados Unidos detiene los ataques, levanta el bloqueo y contiene a Israel, el diálogo puede ser posible. Pero si eso no ocurre, según Johnson, Irán tiene opciones mucho más peligrosas sobre la mesa, desde una demostración de disuasión nuclear hasta una amplia respuesta misilística y presión en el estrecho de Hormuz. Los iraníes no consideran esto un espectáculo político. Ellos dicen, estamos cansados, ya no vamos a tolerar esto. Y ese es el punto que importa para el público iraní, porque esta entrevista no trata solo de una guerra pasada, trata del futuro del equilibrio de poder en la región.
Trata de si Estados Unidos puede volver a llevar a Irán a la mesa mediante amenazas militares, o si, después de esta guerra, la ecuación ha cambiado por completo.